Le damos la más cordial bienvenida a todas y todos los que ya se están conectando a este webinar acerca de la gestión del estrés y la ansiedad. Les recuerdo, por favor, a cada uno de ustedes que tenemos el chat a su disposición. Preguntas, consultas, por favor, no hay ningún inconveniente, ¿ya? Así que para eso está el chat a disposición de ustedes. Y bueno, vamos a arrancar con este tema tan importante sin antes comentarles un poco acerca de mí. Mi nombre es Carolina Correa Mager, yo soy psicóloga, magíster en docencia en educación superior, periodista, diplomado en psicoanálisis también, y estaré a cargo de esta tarde de hacer este recorrido para darles las herramientas importantes para que podamos gestionar este estrés que nos carcome y esta ansiedad que muchas veces también va aparejado. ¿Correcto? Como repetí al inicio, por favor, vayan anotando consultas, preguntas, interrogantes, todo lo que vaya surgiendo, pueden hacer uso del chat para eso. Así que no hay ningún inconveniente. Y bueno, vamos a arrancar entonces primero entendiendo un poco, antes de saber cómo podemos efectivamente gestionar este estrés, gestionar esta ansiedad, ¿cierto? Que en esta época en realidad todos vamos sintiendo un poquito esta sobrecarga, esta especie de fatiga que muchas veces se hace crónica por el exceso de trabajo, por el exceso de problemas económicos, por una infinidad de problemas que todos de alguna forma vamos teniendo. Vamos entonces a comenzar por separar las aguas. Vamos a ver qué entendemos por ansiedad y cómo lo podemos diferenciar también del estrés. Vamos a arrancar entonces entendiendo un poco acerca del fenómeno de la ansiedad. Tenemos que entender primero que la ansiedad va a surgir por factores internos de la persona. Es decir, en muchas ocasiones y en muchos contextos no va a depender, ¿cierto?, de elementos extrínsecos, sino que la propia persona es la que sustenta de alguna forma este síntoma. Por ende, las causas de origen puede ser incierto. Podemos sentirnos amenazados por ciertos elementos, ¿cierto?, que existen, pero a veces son elementos que simplemente existen a nivel de nuestros pensamientos, pero no corresponden a una realidad. Es decir, puedo sentir ansiedad frente a un examen, puedo sentir ansiedad frente a un resultado de un examen de laboratorio con el doctor, puedo sentir ansiedad frente a determinados elementos concretos. No obstante, no es necesario que ello ocurra para yo poder sentirme ansiosa. ¿Correcto? A veces tenemos pensamientos de índole catastrófico que en realidad no se corresponden a la realidad. No obstante, siento esta emoción, ¿ok? Y hablando de emociones, ¿cuál es la emoción preponderante, podríamos decir, aquí? Eso es el miedo. El miedo, señores. Tenemos un miedo inmenso, un miedo al peligro. Un miedo que nos hace estar en modo de alerta, lucha o huida, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me va a pasar? ¿Me enfermaré? Acuérdense cuando estuvimos, por ejemplo, en la época de COVID, que fue tremendo, en la época de la pandemia. Había un miedo que nos fuera a pasar algo, ¿cierto? Hay un miedo no solamente que me vaya a pasar algo, sino un miedo al peligro. Pero también esta emoción de miedo va muchas veces y generalmente acompañada de sentimientos de un malestar general, que también muchas veces lo podemos vislumbrar o lo podemos sintomatizar como que andamos irritables, ¿ok? Todo nos perturba, todo nos molesta. Hasta lo más mínimo, el detalle que antes no nos causaba molestia, ahora sí nos provoca molestia y una gran irritabilidad. Personas, conductas, comportamientos, situaciones, una infinidad, una gama infinita de elementos nos van a provocar irritabilidad que antes no nos causa.
Oye, de repente mi pareja está haciendo, no sé, un ruido cuando come que me perturba. O de repente siento que hay un ruido molesto afuera y también no me deja concentrarme. O me llaman por teléfono una amiga y siento que me habla mucho y eso ya me pone irritable. Andamos, como se dice en buen chileno, mecha corta. Andamos con el cortisol por las nubes, ¿cierto? Ahora, es importante entender que cuando hablamos de ansiedad, los síntomas a nivel de sintomatología corporal, fisiológica y cognitiva tienden a prevalecer, no se van, no es que se va el estímulo y vuelvo a la normalidad, sino que esta irritabilidad, este malestar, esta sensación de miedo constante, de agitación torácica, que me duele el pecho, que tengo pensamientos, prevalecen, es decir, se mantienen en el tiempo. No porque el gatillador se haya ido, sino que con evento o sin evento, la sintomatología continúa. Ahora, cuando hablamos de ansiedad, hablamos de exceso de futuro. ¿Por qué hablamos de exceso de futuro? Porque si nosotros nos ponemos a analizar en profundidad el contenido del pensamiento del ansioso, nos vamos a dar cuenta que el 90% de aquellos pensamientos son de situaciones que aún no ocurren y que tienen que ver con el futuro. Por ejemplo, una persona joven de 28 años, por ejemplo, preocupada de qué va a pasar cuando ella envejezca, qué va a pasar cuando ella a lo mejor se enferme, o qué va a pasar cuando en algún minuto yo me quede sin trabajo, qué va a pasar en el minuto que a lo mejor mi marido me sea infiel con alguien, o qué va a pasar. ¿Se fijan? O sea, hay un exceso de futuro. Me adelanto a situaciones que a lo mejor puede, pero puede que no pasen, ¿cierto? Nadie, no tenemos seguridad en cuanto a si me van a echar del trabajo o no. Es incierto. No tenemos idea, por ejemplo, si mi pareja me va a hacer infiel o no. Pero hay preocupaciones constantes, pero que no tienen relación directa con el aquí y el ahora, sino que son situaciones que están ligadas a una temporalidad de futuro. Y eso es súper importante. Por eso hay actualmente, tantos elementos que tienen que ver con el aquí y el ahora, hoy día, concentrarse en el hoy día. Porque justamente la ansiedad busca su lugar y se fija en el futuro, en pensamientos que no corresponden a mi realidad de contexto actual. Y ahí es cuando nosotros los terapeutas tenemos que aterrizar a la persona y situarla en el aquí y el ahora. ¿Ok? Ahora bien, cuando hablamos del estrés, el famoso estrés, ¿qué es el estrés? ¿Es bueno el estrés? ¿Es malo el estrés? ¿Perjudica al organismo? ¿Qué es? Si hablamos respectivamente desde la neurociencia, vamos a decir que una persona estresada es una persona que tiene elevados niveles de cortisol en su organismo. Cortisol, hormona del estrés. Ese cortisol es maravilloso, es sumamente funcional. ¿Por qué? Porque nos permite estar en modo de lucha u huida frente a amenazas que el organismo siente. Es decir, por ejemplo, si yo estoy en la noche a las 12 de la noche caminando por una calle sola, oscura, y veo dos tipos que hay detrás mío, inmediatamente aumenta mi cortisol, ¿cierto? Y siento miedo, siento pánico y me pongo a correr, ¿correcto? Es decir, si veo, por ejemplo, un oso que también aparece de la nada, mi cortisol va a aumentar porque voy a ver mi vida amenazada. Por lo tanto, el sistema nervioso simpático se activa, ¿cierto? Y me pongo en modo de lucha o huida. Entonces ustedes me dicen, el cortisol, el estrés, ¿es funcional? Por supuesto, porque nos puede salvar la vida. Pero ¿qué pasa cuando ese estrés, qué pasa cuando ese cortisol se mantiene a lo largo del tiempo? Cuando ya no hay gatillantes, cuando ya no está el oso, cuando ya no están los dos tipos que me están persiguiendo, ya no hay estresores.
pero yo sigo manteniendo ese nivel de cortisol elevado. Ahí está lo dañino para el organismo. Y digo dañino para el organismo porque el cortisol, la hormona del estrés, vuelvo a repetir, daña, y está comprobado científicamente, a todos los órganos. No solamente que, oye, el cortisol daña el cerebro, ¿cierto? Porque actúa a nivel del lóbulo frontal, entonces tenemos mala memoria, tenemos problemas de atención, de memoria, de concentración, de foco, ¿cierto? No es solamente eso, o no es solamente que a nivel relacional y vincular, ¿cierto? Andemos como súper a la defensiva, andemos irritable, andemos mecha corta, como dije. No, sino que, por ejemplo, a nivel gastrointestinal también afecta. A nivel inmunológico en general, bajan las defensas pero profundamente cuando nosotros nos sentimos, ¿cierto?, con este exceso de cortisol en el organismo. Ahora, ¿es normal sentir estrés? Pero por supuesto. ¿Cuándo surge el estrés? El estrés está sumamente asociado al contexto, es decir, a factores externos. Ustedes me dirán, pero ¿cómo factores externos? No entiendo. Por ejemplo, algunos de ustedes tal vez aquí actualmente, como muchísimos chilenos, tendrán problemas económicos, tendrán problemas para pagar cuentas, deudas, llegar a fin de mes. Es una variable externa, es un factor externo. Las lucas, ¿cierto? Que no alcanzan y tengo que pagar deuda y tengo que comer y no me alcanza. ¿Es una variable el factor económico que me puede gatillar estrés? Por supuesto. Otro factor externo. ¿Tengo algún familiar, ya sea cercano o no tan cercano, que tiene alguna enfermedad? ¿Me puede generar la enfermedad de un familiar, de un ser querido, estrés? Por supuesto, porque nos pone en un modo de tensión. No es cómodo, no es agradable tener a un familiar que uno quiere, ¿cierto? Enfermo. Ni hablar de alguna separación, de un divorcio. Son factores que me van a generar estrés, pero claro, las pérdidas, los duelos, la catástrofe, un incendio. Hay innumerables variables que van a incidir en que mi nivel de estrés se acrecente. Pero acá lo importante es entender que sí va a surgir por factores externos. La excesiva carga laboral, por ejemplo. Y lo peor de todo no es solamente que exista en un sujeto una sola variable, que a lo mejor, oye, si tenemos, está todo ok en la vida, pero tenemos una sola variable que me está pidiendo el estrés, a lo mejor la puedo manejar. Pero en la vida real, muchas veces nosotros tenemos que lidiar con tres situaciones en forma simultánea que claramente nos van a generar estrés. Imagínense. O sea, una persona que está con problemas económicos, que además está lidiando con la enfermedad de su hijo y que además está con problemas en el trabajo. O sea, a eso voy cuando digo que el estrés va a surgir por factores externos, por factores del contexto. Cuando las demandas de ese contexto de alguna forma van a superar mis propios recursos de afrontamiento. O sea, cuando excede lo que yo puedo empezar a afrontar. ¿Se entiende? Como repetí anteriormente, si uno indaga en un paciente, nos vamos a dar cuenta que hay causas específicas. Oye, siento estrés. ¿Y por qué? Ay, que no sé por qué. No tengo idea, pero me siento estresado, me siento colapsado, siento que no puedo dormir, siento que ando irritable, siento que me cuesta respirar, siento que me ahogo, siento que no doy más, siento que siempre va a haber una causa. El problema es que muchas veces somos sumamente ciegos para poder ver la causa. ¿Se entiende lo que voy? Ustedes miran, pero ¿cómo somos ciegos para ver la causa? Claro, porque tenemos claro el síntoma, tenemos clarísimo el panorama, el escenario. Sí, yo me siento estresada. Porque, y los pacientes te dicen, no, porque lo googleé, porque lo vi en YouTube, porque otra psicóloga también me dijo y yo estaba estresada. Ok, perfecto. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la causa de tu estrés? Ah, es que no sé.
Entonces pensamos que prácticamente somos extraterrestres porque estamos sintiendo estrés y no sabemos por qué. Pero cuando uno empieza a indagar con el paciente, ese no sé va tomando forma. O sea, esa negación al comienzo que responde claramente a un mecanismo de defensa, ¿cierto? No quiero ver ciertos elementos. Después se van despejando en el transcurso de las sesiones y nos vamos dando cuenta que, oye, está ahí, por ejemplo, estoy poniendo ejemplo, estás hace un año con problemas conyugales, hace un año que ahí tenéis problemas de comunicación con tu pareja, que no están durmiendo en la misma cama, que ya no se hablan, que no hay comunicación. Claramente, eso puede llegar a generarte un estrés, pero claro. Y además se te olvidó contarme que tu padre está sumamente enfermo y que tuvo una ACV y, pero que eso fue hace un año. Pero obviamente repercute. No, y también me acuerdo que, pucha, no sé, mi colega que estaba en el trabajo lo echaron, entonces yo estoy con miedo de yo perder mi trabajo porque si esa persona la echaron a mí también, entonces la inseguridad laboral también evidentemente puede tener también su, su elemento estresor, pero claro, pues la inestabilidad laboral, ¿qué va a pasar? ¿Voy a tener para pagar las cuentas o no? Entonces, sí hay causas siempre específicas. Lo que pasa es que tenemos que empezar a mirar debajo de la alfombra todo lo que hemos tapado y empezar a sacar y decir, oye, sí, esto. Ahora, vuelvo a repetir, puede ser una situación, un contexto específico, puede ser algo que tiene que ver, por ejemplo, con mi misma profesión, con lo que estoy desarrollando, o puede ser una tarea específica también. Ahora, ¿qué emociones? Porque el cuerpo habla, el cuerpo se manifiesta. Cuando estamos estresados, el cuerpo habla. Y generalmente, la persona que vive bajo un nivel de cortisol elevado, es decir, vive estresada, va a estar, y ustedes la van a notar, constantemente preocupada. Preocupada, y también hay una variable del fenómeno anterior, y con miedo. Miedo a no tener el control. Preocupada de que no vayan a salir las cosas como la persona lo tenía estipulado. Y ahí por eso que entra también la frustración. El que está estresado vive frustrado, porque en el fondo las expectativas que posee de cumplir en todos los aspectos de la vida son tan elevados y siente que no puede, siente que ya no rinde como antes, siente que ya no se comporta como antes. Porque vuelvo a repetir, el cortisol afecta a cada uno de nuestros órganos. Y el cerebro, por supuesto, es uno de los más afectados. Por lo tanto, la persona que está bajo un estrés constante no va a rendir en el trabajo como rendía antes. Es imposible. Entonces, lo que antes se demoraba 5 minutos, mandar un correo, listo, o en ejecutar, en planificar, ahora le puede tomar toda una tarde, porque el lóbulo frontal se ve afectado. Y vuelvo a repetir, atención, memoria y concentración. Entonces, provoca frustración también. Esa nueva persona que está encarnando, ¿cierto? La persona que vive bajo un estrés constante. Ahora, hay algo que es súper importante empezar a analizar, que tiene que ver con que si por ese motivo los gatillantes de ese fenómeno que a mí me desencadenó el estrés desaparecen, ¿cierto? Esos gatillantes desaparecen. Es decir, ejemplo, tenía problema económico, pero ya lo resolví. Perfecto. Bajo mi nivel de cortisol, baja mi nivel de estrés, ¿correcto? Entonces, puede desaparecer ese estrés en la medida que los gatillantes se van solucionando. Ahora, no es inmediato, tarda, ¿ok? Y así como en la ansiedad hablábamos que había un exceso de futuro, cuando hablamos de estrés hablamos de exceso de presente. Es decir, que lo que quiero decir con esto, estamos bombardeados por situaciones del aquí y el ahora. No son situaciones que hipotéticamente podrían llegar a pasar. No, es lo que ahora me está pasando. Y lo que ahora me está pasando me está desbordando. Entonces,
¿Qué pasa? Pasa que muchas veces el cuerpo empieza a hablar. El cuerpo habla lo que la boca calla. Comenzamos con problemas torácicos, comenzamos con dolor en el pecho, comenzamos con problemas de bruxismo, se nos empieza a caer el pelo, empezamos a comer de más, empezamos con síntomas propios de un estado de estrés. Y vamos al doctor. Doctor, yo creo, ¿sabe qué? Que tengo un problema cardíaco, quiero que me revise el corazón porque sabe que me duele el pecho. Me duele, siento que tengo una punzada. Te hacen los exámenes y te dicen, no, tu corazón está perfecto. O de repente empiezas con problemas gastrointestinales, diarrea, por ejemplo. Y dices, no, tengo que tener cáncer. Ya, voy a hacer un examen. El gastroenterólogo te dice, no, está perfecto. No hay nada. Su estómago está sano. Su aparato digestivo está perfecto. Y uno dice, ah, chuta, ya, descarto el tema médico. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que me está pasando? Porque reconocemos mucho más fácil los síntomas físicos que los síntomas emocionales. Porque en el fondo, claro, si yo tuviera un problema digestivo, propiamente tal, voy al médico, me da un examen, me tomo remedio y se soluciona. Pero el problema es que cuando no es físico y es emocional, me tengo que hacer cargo de eso. ¿Se va entendiendo? Y no nos gusta hacernos cargo. No nos gusta tomar decisiones. Usted me va a decir, ¿pero cómo? Porque claro, por ejemplo, supongamos una persona que está con una excesiva sobrecarga laboral. Excesiva sobrecarga laboral. Y como síntoma, que puede ser uno entre miles, empieza con alopecia, se le cae el pelo. ¿Qué hace la persona? Voy al dermatólogo porque se me está cayendo el pelo. Y el dermatólogo le dice, ¿sabe qué? Su problema no tiene que ver con a nivel de piel, su problema tiene que ver con el estrés. Va a tener que bajar su carga laboral. Y es la persona que dice, no, o sea, tengo que hacer algo yo para disminuir mis síntomas o para que mis síntomas se eliminen. Y ahí no nos gusta, po. Queremos que la solución venga de otro, pero yo no quiero tomar decisiones, porque no estoy dispuesta a asumir el costo de esas decisiones. ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo a lo que voy? Entonces es súper importante poder hacernos cargo de nuestro nivel de estrés. Yo siempre le digo a mis pacientes una especie de radiografía, decir, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy durmiendo? ¿Y por qué pongo tanto ojo en el dormir? Porque el dormir es una variable decidora en terminología de estrés. O sea, una persona que duerme mal claramente tiene que tener estrés, porque no es normal que se haya normalizado el mal dormir, no, no tiene que ver con que, da lo mismo, duermo mal. Si estoy durmiendo mal, si duermo poco, si tengo insomnio, es por algo, es porque algo me está dando vueltas. Entonces, hacer una radiografía de cómo estoy durmiendo, cómo me estoy alimentando, cómo me estoy relacionando con los demás. Estoy con paciencia, estoy impaciente, estoy irritable, estoy mal genio. ¿Cómo está mi cuerpo? En este minuto, por ejemplo, que están escuchando este webinar, ¿cómo está el cuerpo? Sientan la espalda, está tensa, está rígida, duele la cabeza, duele la guatita, ¿qué pasa? Es súper importante empezar a mirarnos a nosotros mismos. Y en la medida que yo tengo una radiografía de mi propio estado, puedo tomar decisiones y medidas para revertir los efectos. Porque ustedes me dirán, pero claro, no, nos explicaste que el estrés, cuando el cortisol está elevado, sí, y que es dañino para la salud, que incluso puede causar la muerte. Absolutamente. Bueno, ¿y puedo hacer algo para bajar ese cortisol? Absolutamente. Y de eso justamente es lo que se trata este taller. Denme un segundo, voy a leer el chat que parece que hay alguna pregunta. Un momento, un momentito, vamos a ver. Mira, Paulina dice, duele la cabeza, mal dormir hace mucho tiempo. Absolutamente. Paulina, lamentablemente, cuando estamos bajo ese estado de estrés constante, todo el cuerpo, todo el cuerpo se manifiesta.
Y ahí te aseguro que lo que hacemos cuando nos duele la cabeza es, ¡uy, me duele la cabeza! En el piloto automático. Me duele la cabeza, una aspirina, un paracetamol, listo, estamos, ya, sigamos, sigamos, pa, 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 pa. Pero uno no dice, oye, me duele la cabeza. ¿Por qué me duele la cabeza? Mm, claro, estuve muchas horas en la pantalla, tal vez, sí. Bueno, además, ayer me quedé viendo una serie hasta las 3 de la mañana, entonces dormí como 4 horas. Y además me enojé con mi marido, pero no le quise decir nada, entonces me reprimí la emoción. Ah, bueno, y además no he caminado, además no he respirado, además no he comido. O sea, ¿te das cuenta que más que explorar el síntoma, qué es lo que me viene a decir ese dolor de cabeza? Lo tratamos de suprimir. ¿Te fijas, no? Porque el dolor de cabeza a mí me viene a decir algo, todos los síntomas me vienen a decir algo. Si me duele la cabeza, necesito descansar, claramente. ¿Hay alguna necesidad fisiológica que no está siendo cumplida a cabalidad? Entonces, oye, sí necesito descansar. O tal vez necesito tomar unos días. Tal vez una licencia. Necesito desconectarme. Ocupar menos la pantalla. Hacer más ejercicio físico. Me estoy cuidando muy poco. Pero es mucho más simple no pensar y que la aspirina lo cure. Así me evito tomar decisiones. ¿Se va entendiendo, Pauli y Tamara? ¿Sí? Pero nos cuesta, si no es fácil. Por eso que la terapia es tan importante en este contexto, porque cuando nosotros hacemos terapia, de alguna forma sensibilizamos al paciente a responsabilizarlo por su propio estado. Es complejo, no es fácil. Pero en el fondo no es como, oye, tengo estrés y no sé por qué. Estoy súper ansioso y no sé por qué. Primero, indagar el para qué está ese estrés, para qué llegó esa ansiedad. Y segundo, si uno está dispuesto también a hacer cosas para gestionar ese nivel de estrés. ¿Quién está dispuesto? Porque uno podría decir, bueno, ¿sabéis que a mí en realidad el estrés, me acostumbré al estrés? El estrés está instaurado en mi vida y no tengo ganas de hacerme cargo. Me han llegado pacientes así. Y en realidad sí, estoy estresada y estoy colapsada y estoy súper bombardeada, pero no, en este minuto de mi vida no me quiero hacer cargo de ese estrés. En este minuto de mi vida quiero hacerme cargo de otra cosa, por ejemplo. Ok, pero eso va a tener un costo. Porque si uno no escucha al cuerpo, el cuerpo después te manda la factura. Por ejemplo, la crisis de pánico. Por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares. Por ejemplo, los preinfartos. Y uno dice, yo no sé por qué me vino de la nada. No, po, no vino de la nada. Tal vez tu cuerpo te estaba mandando señales hace muchísimo tiempo y nunca lo escuchaste y nunca lo cuidaste y nunca te detuviste un rato a decir, a ver, espérate, po, me dedico a cuidar a todos y qué está pasando conmigo y cómo yo me estoy cuidando o cómo yo me estoy descuidando. ¿Se va entendiendo? Ahora, qué bueno, Tamara, que se está entendiendo. Ahora, lo importante, Pauli, es que tú logres identificar. Siempre hay un antes y un después. Siempre cuando uno empieza a escarbar en, oye, ¿sabéis qué? Hace 2 meses que no puedo dormir. A ver, a ver, a ver. Y uno empieza a mirar para atrás. Tu. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué preocupación no estáis viendo que te está generando este síntoma? Vuelvo a repetir, más que aplacar el síntoma, es entender el síntoma. ¿Vale?
Mira, la Tamara dice, me pasa eso, que tengo que hacer tanto, preocuparme de tantas cosas, de hecho tengo crisis de pánico. Tamara, mira, a mí me gustaría hacerte una invitación esta tarde a que te replantearas tus expectativas frente a lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. A veces los seres humanos nos comportamos como si fuéramos cualquier cosa menos seres humanos, sin limitaciones. Bueno, y la verdad es que lamentablemente las redes sociales, los libritos de autoayuda, que no sé qué, que esto no nos ayuda mucho porque tú lo puedes todo. Tu pensamiento positivo y lo lograrás. Ten todo lo que deseas, haz todo lo que puedes, siguiendo estos pasos. Yeah! Como si fuéramos superhéroes. Y eso es súper dañino, porque esa no es la realidad. La realidad es que somos seres humanos de carne y hueso con millones de limitaciones. No somos superhéroes, somos seres de carne y hueso. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces nuestra fantasía, porque es una fantasía claramente, pretendemos, tengo que ser la mejor mamá. Check. Pero tengo que ser también la mejor trabajadora. Check. Pero además tengo que tener la mejor pareja y tener la mejor vida sexual. Check. Ah, pero además tengo que tener un cuerpo cultural. Check. Y además tengo que ser sumamente buena hija. Check. Todo tengo que cumplir al 100%. Ah, y dueña de casa, por supuesto. Entonces, eso no es real. Es imposible. Es imposible. Porque no somos una máquina. Nuestros recursos son limitados. Entonces es como, oye, podría hacer lo mejor que pueda dentro de mis capacidades, de mis limitaciones también. Pero a veces nos boicoteamos con exigencias que a veces llegan a ser absurdas. Y claro que esto es sumamente complejo de elaborar, porque cuando uno llega a la base, a lo que está subyacente a esto, uno se da cuenta que a lo mejor viene o proviene de un hogar donde una madre o un padre es sumamente exigente, ¿te fijas o no? Oye, no, esto está mal. Llegaste con un 6,5, debería haber sido un 7. Ah, bajaste 1 kilo, pero debería haber bajado 2. Limpiaste la casa, pero se te quedó ese mueble, está cochinito. Parece que nunca es suficiente. Nos esforzamos, pero parece que nunca es suficiente. Entonces, nos vamos criando con ese chip de la perfección, de la perfección. Es que todo tiene que ser perfecto, es que ponga ahí, pa, 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 pa. Pero yo les pregunto a ustedes, ok, ya lo vivimos tal vez, pero actualmente podemos tomar decisiones y decir, ¿cuál es el costo de esa perfección? ¿Cuál es el costo? Porque si a mí, por ejemplo, la Tamara me dice, no, es que a mí me gusta hacer todo bien y me voy a seguir sacando la mugre para que salga todo excelente, pero sí perfecto. Pero ¿estás dispuesta a asumir el precio de esa decisión? ¿Estás dispuesta a asumir el costo que te va a significar vivir de esa fantasía de la perfección? Porque en el corto, mediano o largo plazo, el cuerpo te va a pasar la cuenta, si ya no te la está pasando. ¿Y cómo el cuerpo te pasa la cuenta? Como tú me mencionabas, con crisis de pánico, muchas veces con depresión, muchas veces con sintomatología física, con enfermedades. Entonces tenemos que realmente analizar el costo.
de esta perfección impuesta, de esta sobreexigencia de tengo que ser la mejor, tengo que poder hacer todo, porque tengo que ser una supermujer, porque si no soy una supermujer, no voy a ser digna de ser amada. Los tengo o los debo, yo de verdad que invitaría a que reflexionaran en torno a esa palabra. Porque si yo digo, supongamos, terminé la jornada laboral, estoy conectada con mi esencia, me siento cansada, me siento fatigada, me duele la cabeza, pero digo, tengo que llegar a pasar la aspiradora porque no la pasé hace 3 días. Chuta, me impongo una carga, po, como si fuera una obligación, un deber impuesto. Pero ¿qué pasa si yo igual me encantaría pasar la aspiradora para limpiar un poco, porque tengo un poco de pelo de perro, qué sé yo, pero sabéis que en realidad tampoco es una urgencia, pues lo puedo posponer. Ya, el debo pasar la aspiradora o el tengo que pasar la aspiradora, modifico, sí, me gustaría en realidad, pero ya. Y esto en todo orden de cosas, por ejemplo, el tengo que bajar de peso. Tengo que por tener 3 kilos de más nadie se ha muerto. Y ahora estoy viviendo una situación de estrés. Yo siempre le digo a mis pacientes esto. O sea, justo ahora que están en periodo de exámenes o con sobrecarga laboral o que estáis con problemas médicos en uno de tus familiares y justo ahora otro estrés más. No, que tengo que bajar eso. ¿Se dan cuenta cómo nos vamos boicoteando? A ver, estaba leyendo lo que dice la Tamara, que dice, he analizado cómo bajar el estrés, pero he tratado de las mínimas no hacerles caso. ¿A qué te refieres, Tamara? De ahí me contáis un poco para poder entenderte. Ah, perfecto, perfecto. Ya, ahora te entendí. Exacto. O sea, uno tiene que también decir, ok, ¿qué es lo realmente relevante de aquello que no lo es? O por ejemplo, tengo muchos pacientes que los fines de semana, sábado y domingo, se bombardean con actividades. No, es que el domingo tengo que ir a ver a mi mamá, el sábado tengo que ir a ver a mi abuelito. Digo, pero espérate, espérate, espérate un poco. ¿Y tú? ¿Y dónde está tu necesidad? Porque el ir a ver al abuelito, pues la necesidad del abuelito, tenéis que ir a ver un tío, tenéis que... Andamos de repente, no nos damos cuenta, pero satisfaciendo la necesidad de todo el mundo, cumpliendo las expectativas de todo el mundo y nos olvidamos de nosotras. ¿Y qué a ti te gustaría hacer? No es que tengo que ir donde mi abuela. Bueno, ¿y a ti, ¿cómo a ti? Me dice el paciente. Sí, a ti. Me estás diciendo las obligaciones que tenés que hacer, pero ¿y tú? No, yo por mí me quedaría durmiendo porque necesito dormir. Bueno, ¿y? ¿Y qué estás esperando para satisfacer tu propio deseo? ¿Saben por qué le hablo de la satisfacción del deseo? Porque en muchos casos, las personas que están y se sienten muy estresadas, constantemente e históricamente a lo largo del trayecto de sus vidas, han estado en posición de satisfacer los deseos siempre de un otro. ¿Me van entendiendo? Por ejemplo, siempre he hecho lo que mi mamá ha querido, o siempre he hecho lo que mi papá me ha dicho, y siempre tengo que hacer favores, y siempre soy la que hace todo, y o sea, ando en la vida en posición de esclavo del otro, de esclavo de lo que el otro desea. ¿Y dónde están mis necesidades ahí? Están completamente invisibilizadas.
¿Me van siguiendo un poco? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿No se están quedando dormidas por lo menos? ¿No? Ya, súper. Entonces, continúa. Vamos a ver alguna de las sintomatologías. Vamos a hacerlo rapidito porque esto ya se lo he dicho, pero solamente para que tengan la claridad de cómo lo que me importa es que ustedes puedan sensibilizarse en cuanto a que el estrés afecta completamente al organismo, emociones, nivel cognitivo, físico, todo. A nivel de emociones, por ejemplo, andamos irritables, ansiosos, con miedo, a veces andamos como confundidos. A nivel de pensamiento, por supuesto, también. Nos vivimos autocriticando. Tenemos dificultades para concentrarse, para tomar decisiones, y eso los olvidos, las preocupaciones por el futuro, pensamientos repetitivos, ¿cierto? Excesivo temor al fracaso, una intolerancia a la frustración increíble, increíble. Ahora, a nivel comportamental, claramente también hay pacientes que eh, comienzan con algún tipo de trastorno del habla, tartamudo, dificultades, llanto, reacción impulsiva, risa nerviosa. Empiezan a tratar de forma agresiva a los demás o de forma violenta. Hay gente que hace bruxismo, apretar la, etcétera. Bueno, y por supuesto a nivel físico, lo que les decía recientemente, dolores de cabeza, los músculos contraídos, las manos que me empiezan a transpirar, problemas, dolor de espalda, perturbaciones del sueño, malestar estomacal, entre otros. ¿Se acuerdan que recién les dije que el cortisol afectaba a todo el organismo? A eso iba, y eso está comprobado científicamente. Ahora vamos a ver un poco acerca de los síntomas psicológicos y los síntomas físicos también que se pueden dar en la ansiedad. A nivel de síntomas psicológicos tenemos, por ejemplo, estrés, burnout, estar asustado, preocupado, con miedo, sentimiento de pánico y andar también muy irritable. Y a nivel físico, como lo podemos ver, sentimos, ¿cierto? Como un ataque cardíaco, como esa presión en el pecho, dolor de cabeza, palpitaciones, ¿cierto? Sentimos que el corazón se nos va a salir, insomnio, inestabilidad, entre muchos otros. Ahora, a lo que nos convoca. Habiendo hecho este análisis, entender cómo, desde dónde, cómo surge, cómo poder entender y poder escuchar mi cuerpo, ¿qué puedo hacer? Vamos a ver el chat primero antes de comenzar con las técnicas. Ah, perfecto. Pauli, el burnout tiene que ver con un síndrome del trabajador quemado, cuando la persona ya está, ya de alguna forma sus recursos para hacer frente a las demandas se agotaron. Entonces es el trabajador quemado, el trabajador que ya no puede rendir, que ya no tiene motivación, que ya no tiene fuerza, que ya no rinde, que ya no es eficaz, que ya no siente motivación por hacer el trabajo, ¿cierto? Hay una especie de vacío, ya lo que antes le motivaba ya no lo hace, ¿ya? Trabajador quemado, síndrome del trabajador quemado, burnout. Bueno, tenemos el diagnóstico hecho. Me pasó esta situación y esta situación en un lapso de un año o en 6 meses, por lo tanto estoy con un nivel de estrés súper importante porque ya lo asocié con la sintomatología anterior. ¿Qué puedo hacer que esté comprobado científicamente que me vaya a ayudar a bajar ese cortisol y aumentar en contraposición la serotonina o la dopamina? ¿Cierto? Que son neurotransmisores responsables de que nos sintamos bien, de que nos sintamos tranquilos, conformes, con un sentimiento de bienestar. La respiración. Se ha hablado mucho de la respiración y lo bueno es que la respiración como técnica para disminuir los niveles de estrés y ansiedad está comprobado científicamente. Ahora, ¿cuál es la respiración que ayuda a bajar estos niveles? Es la respiración diafragmática, es la respiración abdominal. Se lo voy a decir así en palabras bien simples para que me entiendan. Es aquella respiración
en donde yo lo que hago es llenar la guatita de aire cuando inspiro. Entonces inspiro y hago que mi estómago se infle completamente de aire, ¿correcto? Entonces yo hago esa inspiración, inflando la guatita, aguanto unos 3 4 segundos y luego boto lentamente en 4 tiempos, como si fuera un globo que voy desinflando, pero no de a golpe, sino de a poquito le voy soltando el aire. Ejemplo, lo voy a hacer yo de forma súper exagerada como para que ustedes me entiendan. Inspiro, ¿se entendió? Inspiro profundo, hinchando la guatita, llenándola de aire, aguanto unos segundos la respiración y luego boto el aire, pero no de golpe, sino en tiempos, ¿ya? Esta respiración, si ustedes la hacen al menos 3 veces al día, mañana, tarde y noche, pongan el celular, ayúdense con el celular, al menos 15 minutos, se van a dar cuenta cómo los niveles de ansiedad disminuyen radicalmente. Incluso hay algunos pacientes que se llegan a quedar dormidos. Cuando estamos estresados, cuando estamos con exceso de cortisol, cuando sentimos que las palpitaciones, que el corazón se nos va a salir, la respiración es una excelente herramienta si es bien utilizada, si la respiración se hace correctamente. Porque tengo pacientes que empiezan así, no, 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 al contrario, ahí estoy hiperventilando, es peor, te dar mayor nivel de ansiedad, tiene que ser lento, pausado. Vamos a ver también cómo podemos trabajar a través de la imaginería. Cuando estamos estresados, estamos centrados en los problemas. Y lo peor, estamos repletos de pensamientos catastróficos, de pensamientos negativos. Generalmente, no me pregunten por qué, pero el cerebro es como, tiene una fascinación, una obsesión por los pensamientos negativos. Como que muy rara vez vemos que, oh, estamos pensando puras cositas lindas, la mariposita, el campo, no, como que siempre estamos pensando así como, "Ay, tengo la prueba, tengo la cuestión, me va a ir mal, oye, que está sucio esto, que está cochino, oye, mi mamá no me llamó, oye, pero siempre estamos como, es como que el cerebro fuera adicto al cortisol. Entonces, es súper importante nosotros empezar a practicar de a poco a través de la imaginación. Es imaginería, empezar a, por ejemplo, antes de dormir, hay gente que tiene insomnio, empezar a proyectar imágenes, imágenes que nos provoquen placer, imágenes que nos provoquen calma. Puede ser si te gusta la playa, imagínate que estás en una playa, que entras, que te bañas, que te mojas las patitas, imagínate el sol, la arena, proyecta, si te gusta el campo, imagínate que estás en el campo. O sea, jueguen con las imágenes mentales. También es súper importante. Imágenes que claramente te provoquen placer, te provoquen dicha. Eso también ayuda mucho a disminuir los niveles de estrés. Ahora, también entender técnicas de afrontamiento. ¿Qué técnicas de afrontamiento estoy teniendo para lidiar con el estrés? Hay que entender algo. Pensamiento, emoción y conducta. Pensamiento, ojo, emoción y conducta están sumamente de la mano. Van relacionadas las tres. Ustedes a lo mejor me van a decir, pero ¿cómo, Caro? No entiendo. Por supuesto. Supongamos que la persona está en un estado de tal nivel de estrés que tiene pensamientos muy catastróficos referente a que, no sé, no va a poder, por ejemplo, o que la van a echar del trabajo. Y empieza a pensar, empieza a pensar. Me van a echar, 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 me voy a quedar sin plata, no voy a alcanzar a llegar a fin de mes, y qué va a pasar con el colegio, los niños, qué va a pasar con la comida y la luz y el gas y la comida de los perros, y si me echan, qué va a pasar, que y estoy con esta máquina. Inmediatamente, ese pensamiento, ¿qué me va a generar a nivel de sentimiento? Díganme ustedes, calma, paz, armonía, felicidad, ¿qué voy a sentir? Angustia. Pensamiento ligado a sentimiento o emoción. Voy a sentir angustia. ¿Qué es lo más probable que haga cuando estoy con angustia?
o me encierro, o me pongo a fumar un cigarro, o me hago esto. ¿Se entiende? Pensamiento, qué pienso, qué siento y qué hago. Van de la mano. Entonces, es súper importante entender lo siguiente. Manejar y gestionar mi pensamiento. Porque al manejar mi pensamiento, puedo también gestionar mi emoción y mi conducta. Si yo pienso, oye, ¿sabéis que sí? Me está tocando peludo, me está tocando difícil en la vida, pero ¿sabéis qué? Yo siento que tengo todas las herramientas para poder lidiar con esto. Y creo que si tengo un buen nivel de autocuidado, yo voy a poder lograr vencer esto. ¿Qué voy sintiendo cuando me hago ese discurso? Me voy sintiendo súper bien, pues me siento segura. Me siento segura y me siento tranquila, porque sé que a pesar de que venga lo que venga, yo voy a tener las herramientas para poder hacerlo. Ya, y me voy a poner a hacer cosas interesantes. Oye, me voy a juntar con una amiga. Oye, ¿se entiende? O sea, es súper importante también entender que el pensamiento, la emoción y la conducta van de la mano. Entonces acá la pregunta es, ¿cómo ustedes están afrontando? ¿Qué pensamientos están teniendo? ¿Qué emociones están teniendo? ¿Se están boicoteando a nivel de pensamiento? ¿O los pensamientos están jugando a su favor? Eso es vital. Y a este punto es, yo les diría que el más importante. El más importante. Según la ciencia, los últimos estudios que se han hecho, validados científicamente, chiquillas, chiquillos, a los 45 minutos de ejercicio físico se demostró que el nivel de cortisol baja radicalmente a los 45 minutos. Y paralelamente que baja este nivel, la hormona del estrés, el cortisol baja, aumenta, pum, la serotonina. Pero compruébenlo ustedes mismos y díganme, piensen ustedes la última vez que hicieron ejercicio, la última vez que fueron a caminar, la última vez que bailaron. ¿Cómo se sintieron después? Porque la ciencia no miente. La gente que hace ejercicio físico todos los días experimenta elevados niveles de bienestar. Entonces, ¿qué significa eso? Que son herramientas que me van a ayudar a enfrentar las dificultades que tengo en la vida de una mejor forma, porque no voy a estar con el cortisol a tope. ¿Se entiende? No es que, ya, hago ejercicio físico y no voy a tener problema. Dilsi va. No, voy a seguir teniendo el mismo problema, ¿cierto? A menos que lo gestione. Los problemas van a seguir existiendo. Pero la sintomatología asociada al exceso de cortisol va a disminuir. Por lo tanto, me voy a sentir mucho mejor. Por lo tanto, voy a estar en mejores condiciones de hacerle frente a lo que venga. ¿Sí? Ahora, también para el manejo de la ansiedad, respiración abdominal, es decir, de forma lenta, profunda. Segundo elemento, exteriorizar tus sentimientos y pensamientos. Y acá me quiero detener. Acá me quiero detener porque creo que esto es súper importante, es súper gravitante. En un comienzo les comenté, les dije, el cuerpo grita lo que la boca calla. ¿Qué podría decir eso? El cuerpo grita lo que la boca calla. Enfermedades, por ejemplo, psicosomáticas, ¿correcto? Donde está conectado lo físico con lo emocional. No verbalizo, no hablo, no expreso. Por lo tanto, mi cuerpo se manifiesta. El hablar genera alivio sintomatológico. Yo les digo, cuando uno tiene la posibilidad de vivir la experiencia de un análisis, de una terapia, uno se da cuenta cómo llega a la sesión y cómo después se va de la sesión. El efecto calmante que provoca hablar y sentirse escuchado y sentirse validado. A lo mejor ustedes me dirán, oye, pero es que
No sé, pues yo estoy estresada porque tengo problema económico. El psicoanalista o el psicólogo a mí no me va a dar un préstamo, pues yo lo que necesito son lucas para resolver mi tema, porque eso es lo que me genera estrés. Toda la razón, el psicólogo o el psicoanalista no te va a hacer un cheque y te va a decir, tome, vaya a pagar su deuda y que le vaya bonito. No, pero te va a generar la instancia de que tú todo eso que te has comido, todo eso que te has guardado, todas esas preocupaciones, toda esa angustia, todos esos miedos que hay referente a lo que te está pasando, poder mirarlos, poder darle la cara, poder entender por qué te está pasando lo que te está pasando, por qué este síntoma está presente, más que eliminarlo y bloquearlo. ¿Qué me está diciendo este síntoma? Y desde el psicoanálisis, la cura a través del habla. O sea, cuando uno tiene una sesión y uno termina la sesión, uno dice, oye, pero es que te juro que sigo con mi mismo problema, esto no es magia, no es fantasía, pero por Dios que me siento aliviado. Entonces, es súper importante cuando estemos ansiosos, tratar, intentar hacer el esfuerzo de poder verbalizarlo, de exteriorizar lo que estoy sintiendo, lo que me está pasando. ¿Y saben por qué hacerlo con un terapeuta? ¿Y por qué no resulta tanto hacerlo con una amiga o con qué sé yo? Porque ocurre un fenómeno sumamente interesante que tiene que ver con que desde el amor, claramente, desde el amor, no estoy diciendo que acá las amigas sean malintencionadas o que las mamás o que las hijas sean malintencionadas, pero cuando uno está mal, el otro tiende a decirte como consejos, ¿cierto? Así como, ay amiga, pero todo va a estar bien, tira para arriba, ya, pero si no es para tanto, no le ponga en color, ya, dale nomás, dale, 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 uy, ya, ya, así, no importa. Y uno dice, pucha, sí, pues lo hizo súper buena onda, como para sacarme de ese estado. ¿Cierto? Y como ser súper positivo, ese positivismo tóxico de, no, así ya, todo, oye, tenés la embarrada tuya. Pero te dicen, no, si todo va a salir bien, hay que pensar positivo, amiga, hay que pensar positivo. Y a veces eso no sirve mucho. No sirve mucho, o que te digan, pero ¿cómo estás así por eso? ¿Estás así así por eso? ¿Y eso por eso estás ansiosa? ¿Y eso te estresa? Shh, eso no es nada, pues a mí me ha pasado todas estas cosas y no. Entonces, cuando uno a veces cuenta con personas que no son terapeutas, generalmente te pueden enjuiciar. eh, no es la ayuda que uno necesita, si uno no necesita soluciones muchas veces. Uno lo que necesita es sentirse validado en lo que a uno le está pasando, no que te lo parchen. No sé si se está entendiendo. Validar tu emoción, validar tu sentir, darle cabida. Que no te diga, no, no llorí. No, ¿por qué? ¿Por qué no puedo llorar? ¿Por qué no puedo llorar? Tengo todo el derecho a llorar, ¿sí? Si no tengo por qué estar bien 24/7. Esa sobreexigencia de que tenemos que estar excelentes, bien, súper, happy, 24/7. No, no puedo estar mal, pues no puedo estar mal. Oye, pero si estoy mal. Pero no, tenés que pensar positivo. Mira, estáis respirando, estáis respirando. Hay gente que no puede respirar. Ojo, tenés que respirar, tenés que estar bien, ¿eh? Eso es invalidar la emoción. Eso es invalidar la experiencia del otro como legítimo otro, porque lo que a la Pepa le afecta, no, generalmente no va a ser lo que a la María le va a afectar, porque acá hay un sufrir subjetivo. ¿Se entiende? Dígame si me van entendiendo. ¿Sí? Póngame dedito para arriba, dedito para abajo, si es que se va entendiendo o no. Perfecto. Bueno, pensar siempre, concentrarnos en el aquí y el ahora, en el momento actual. No se vayan para el futuro, en lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar mañana y qué pasa así, qué pasa así, porque eso generalmente nunca ocurre. Aquí y ahora. También organizarse, priorizar. Y recuerden, no somos pulpo, no somos superhéroe, no tenemos que estar todo al 100%. No, pues somos seres humanos. Por lo tanto, tendré que priorizar, po.
Tendré que hacer, hay cosas que me da el tiempo y cosas que no me da el tiempo. Hay cosas que puedo hacer y cosas que no. Porque no puedo jugar a la perfección, porque el costo es muy alto. ¿Sí? Perfecto. Súper, súper, súper. Y también elijan actividades que sientan placer. De repente pasa esto que es súper curioso, que de repente la gente dice, no, lo que pasa es que lo que tú tienes que hacer es dedicarte a pintar, porque el pintar está comprobado que alivia los niveles de... Oye, pero a mí no me gusta pintar, po. No, lo que tienes que hacer es la jardinería, la botánica, porque la botánica es maravillosa para disminuir los estados de estrés. Pero a mí me carga, a mí no me funciona. ¿Se entiende? A mí me funciona, no sé, estar con mis perros. A mí me funciona regar. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo el punto? Entonces, hacer lo que a uno le gusta, hacer lo que a uno le apasiona, pero sin seguir una pauta demandada por otros. ¿Sí? Que de repente estas cosas así como, no, tienes que bordar porque está comprobado que el bordar sirve mucho, pero a mí no me gusta bordar. Nunca me ha gustado bordar. Yo tengo que empezar a conocerme y a saber cuáles son las actividades que a mí me sirven. No que al vecino, no que a mi marido, no que a la Juanita le sirve. Porque lo que a Juanita le sirve para gestionar su nivel de estrés, puede que para mí me lo acrecente. Así de simple. Yo cuando estoy muy estresada le puedo decir, uy, mi amor, acompáñame al mall porque me quiero distraer. Porque para mí me distrae. Para mí es sinónimo de placer. Pero para mi marido es una fuente de estrés. Entonces acá es sumamente subjetivo, ¿vale? Entonces es súper importante que eso lo podamos comprender. Chicos, estamos en la hora. Les quiero agradecer la presencia que se hay en todos los que se conectaron. Y me gustaría saber si hay alguien que tenga dudas, preguntas, consultas, por favor. Aprovechemos estos minutitos que nos van quedando. Y por supuesto, de antemano agradecerles, ¿cierto? Que se hayan conectado. Creo que sirve mucho hablar estos temas, plantearlo y reflexionar un poquito en torno a esto, ¿cierto? Vamos a ver si hay alguna duda, consulta. Doris, de Doris, muchas gracias, muy buena la charla. Qué bueno, Doris, qué bueno, que me alegro mucho que la hayas podido disfrutar. Súper. Nira, todo claro, muchas gracias. La Pauli, me encantó la forma de abordar los temas. Qué rico, Pauli, qué rico, qué rico, qué rico. Esa es la idea, esa es la idea. De repente estos temas hay que tratarlos de una forma cercana, de una forma que no haga ruido, que no haga sentido, como para generar Porque si nos vamos en la teoría, ¿cierto? Si nos vamos a filosofar y no... Queda muy poco, queda cuando uno se ve reflejado en esto. Así que lo importante es que, bueno, tomemos decisiones también. Si ya tenemos el diagnóstico hecho, sacamos cada uno nuestra radiografía, decir, bueno, ¿y qué estoy dispuesta a hacer de todos estos tips? ¿Cierto? Porque la lista es como grande. Ahora tenemos que ver, bueno, siendo realistas nuevamente, acá cuidado con lo obsesivo, siendo realistas tenemos que ver, bueno, y de todos esos tips, ¿qué yo estoy dispuesta, por lo menos, no sé, desde ahora a hacer? ¿Vale? Un abrazo a todos, cuídense mucho y que tengan una excelente tarde. Besitos, que estén muy, muy bien.